Las raíces de Europa, de Umberto Eco. Las crónicas veraniegas han estado animadas por la discusión sobre la oportunidad de mencionar en una constitución europea los orígenes cristianos del continente. Quienes exigen la mención se apoyan en el hecho, sin duda obvio, de que Europa nació en una cultura cristiana, incluso antes de la caída del Imperio Romano, por lo menos desde los tiempos del Edicto de Constantino. Así como no se puede concebir el mundo oriental sin el budismo, tampoco se puede concebir Europa sin tener en cuenta el papel de la Iglesia, de sus varios reyes cristianísimos, de la teología escolástica o de la acción y del ejemplo de sus grandes santos. Los que se oponen a la mención tienen en cuenta los principios laicos sobre los que se rigen las democracias modernas. Los que la quieren recuerdan que el laicismo es una conquista europea muy reciente, herencia de la Revolución Francesa. Nada que ver con las raíces que se hunden en el monacato y en el franciscanismo. Los que se oponen piensan sobre todo en la Europa del mañana, que se apresta sin remedio a convertirse en un continente multiétnico y donde una mención explícita de las raíces cristianas podría bloquear tanto el proceso de asimilación de los recién llegados como reducir otras tradiciones y otras creencias que incluso podrían llegar a ser de una conspicua entidad a culturas y cultos minoritarios tan solo tolerados. Así pues, como se ve, esta no es solo una guerra de religión, porque implica un proyecto político, una visión antropológica y la decisión de delinear la fisionomía de los pueblos europeos sobre la base de su pasado o sobre la base de su futuro. Ocupémonos del pasado. Europa se ha desarrollado solo sobre la base de la cultura cristiana. No estoy pensando en los aportes enriquecedores de los que se ha beneficiado la cultura europea en el curso de los siglos, empezando por las matemáticas indias, la medicina árabe o incluso los contactos con el Oriente más remoto, no solo desde los tiempos de Marco Polo, sino desde los de Alejandro Magno. Toda cultura asimila elementos de culturas cercanas o lejanas, pero luego se caracteriza por la manera en que se apropia de ellos. No es suficiente decir que debemos el cero a los indios o a los árabes, si luego fue en Europa donde se afirmó por primera vez la idea de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Nos estamos olvidando de la cultura grecorromana. Europa ha asimilado la cultura grecorromana tanto en el plano del derecho como en el del pensamiento filosófico e incluso en el plano de las creencias populares. El cristianismo ha englobado, a menudo con gran desenvoltura, ritos y mitos paganos, y en la religiosidad popular sobreviven formas de politeísmo. No solo fue el mundo renacentista el que se pobló de Venus y Apolos y redescubrió el mundo clásico, sus ruinas y sus manuscritos, también la Edad Media cristiana construyó su teología sobre el pensamiento de Aristóteles, redescubierto a través de los árabes, y si ignoraba en su mayor parte a Platón, no ignoraba el neoplatonismo que tanto influyó en los padres de la Iglesia. No se podría concebir a Agustín, máxima figura entre los pensadores cristianos, sin la asimilación del pensamiento platónico, la noción misma de imperio sobre la que se ha desarrollado el choque milenario entre estados europeos y entre estados e iglesia, es de origen romano. La Europa cristiana elevó el latín de Roma a lengua de los ritos sagrados, del pensamiento religioso, del derecho, de las disputas universitarias. Por otra parte, tampoco es concebible una tradición cristiana sin el monoteísmo judío. El texto sobre el que se funda la cultura europea, el primer texto que el primer impresor pensó en imprimir, el texto con cuya traducción Lutero prácticamente fundó la lengua alemana, es la Biblia.
la Europa cristiana nació y creció cantando los salmos, recitando a los profetas, meditando sobre Jod o sobre Abraham. Es más, el monoteísmo judío fue el único aglutinante que permitió un diálogo entre el monoteísmo cristiano y el monoteísmo musulmán. Pero el asunto no acaba aquí. En efecto, la cultura griega, al menos desde los tiempos de Pitágoras, no se podía pensar sin tener en cuenta la cultura egipcia, y en el magisterio de los egipcios o de los caldeos se inspiró el más típico de los fenómenos culturales europeos, es decir, el Renacimiento. El imaginario europeo se ha alimentado de Nefertitis, misterios de las pirámides, maldiciones del faraón y escarabajos de oro desde los primeros desciframientos de los obeliscos hasta Champollion, desde el estilo imperio hasta las fantasías Newt-Had, modernísimas y sobremanera occidentales. Yo no vería inoportuno en una constitución una referencia a las raíces grecorromanas y judeocristianas de nuestro continente, unido a la afirmación de que, precisamente en virtud de esas raíces, así como Roma abrió su propio panteón a los dioses de cualquier raza, y puso en el trono imperial a hombres con la piel negra, y no olvidemos que San Agustín nació en África, el continente está abierto a la integración de cualquier otro aporte cultural y étnico, considerando esta disposición a la apertura una de sus características culturales más profundas.